Según datos oficiales, en los últimos años más de 4 millones de latinoamericanos se han mudado de Latinoamérica a España. Una parte importante, más de 90.000 uruguayos. Pero este no es el video de alguien que llegó, sino de alguien que decidió irse. Hace 8 meses yo me fui de España a Uruguay. ¿Cómo van todos? Yo me llamo Artem, soy de Ucrania, pero los últimos años estaba viviendo en España. Hasta que hace 8 meses tomamos una decisión importante y decidimos empezar la vida de nuevo acá, en Uruguay. Y cada vez que cuento esta historia acá, mucha gente se sorprende, preguntando por qué, para qué y qué pasó realmente. Bueno, justamente de eso va el video de hoy. Hoy les voy a contar las 4 razones principales por qué decidimos dejar España y hacer el camino inverso. Así que prepárense, va a ser un video muy interesante. Mientras estaba escribiendo el guión para ese video, me di cuenta de que habían 4 razones principales de nuestra decisión. Y la primera, probablemente la más evidente, fue el tema de nuestros papeles, nuestro documento. En España, como migrantes, teníamos algo que se llamaba NIE, o sea, una protección temporal. Era un permiso que el Estado otorgaba por un año. El problema es que por una ley especial, creada especialmente para los ucranianos, o la gente en nuestro caso, el tiempo que estábamos viviendo en España bajo esos papeles no contaba para la ciudadanía. Esto significaba que incluso viviendo 10 años en España bajo estos papeles, no podíamos acceder a ningún tipo de pasaporte ni nada de eso. Y lo más complicado es que esta ley tampoco permitía cambiar el motivo de residencia. Por ejemplo, no podíamos pasar a una residencia por contrato laboral, por inversión o por cualquier otra vía legal. Cada año la renovación implicaba presentar nuevos documentos y uno de los requisitos obligatorios era el empadronamiento, algo que no siempre era fácil de conseguir, especialmente en contexto de la demanda de alquileres en España durante la temporada, ya que los precios crecieron y encontrar una vivienda era casi imposible. Vivir con esa incertidumbre constante, sin una perspectiva clara de estabilidad a largo plazo, fue algo que empezó a pesarnos bastante. En cambio, en Uruguay, como ya conté en uno de mis videos anteriores, la cédula para los refugiados se otorgaba por 2 años y luego se podía renovar hasta para obtener una permanente. Para nosotros esto significaba algo tan simple pero a la vez importante: estabilidad. Otra razón importante fue la situación económica global, que desde hace varios años ya viene siendo muy inestable y en los últimos años se sintió aún más fuerte. Durante nuestra vida en España, los aumentos del precio fueron constantes, por comida, por electricidad, por alquiler. Para que se hagan una idea, nuestra compra semanal de supermercado al principio era más o menos 100 euros, pero durante el último año de nuestra vida en España prácticamente se duplicó. Pero el punto de quiebre fue cuando mi mamá fue despedida de su trabajo, algo que ya conté en otro video también. Después estuvo bastante tiempo buscando algo nuevo, pero en el sector donde trabajaba, las empresas, en vez de contratar a nueva gente, los reducían. Y después de un año intentando estabilizarnos otra vez, nos dimos cuenta de que no avanzábamos. Nos estaba costando cada vez más proyectar algo sólido. Entonces entendimos que tal vez era una buena señal para empezar a buscar algo nuevo en otros lugares. Otra razón importante fue el aumento de tensiones geopolíticas y la creciente militarización en Europa en los últimos años. En 2022 ya habíamos tenido que salir de una guerra y obviamente no queríamos vivir algo parecido. La situación política en Europa y en el mundo en general cada vez se volvía más tensa. Conflictos armados, discursos cada vez más priorizados, nuevas medidas relacionadas con seguridad y con defensa. Aclaro algo importante, no estoy hablando específicamente de España, porque en España directamente no vivimos nada de esto. Hablo de Europa en general. Y además la situación en mi país natal, Ucrania, sigue siendo muy complicada y cada vez hay más posibilidades de que yo pudiera terminar involucrado directamente en este conflicto. Después de haber vivido una experiencia así, la prioridad cambia. Empieza a pesar más la tranquilidad que cualquier otra cosa. Por eso decidimos venir a Uruguay, probablemente uno de los países más tranquilos en toda América Latina, separado de todos esos conflictos por un océano enorme. Para nosotros eso significaba paz. Y finalmente el clima. En España, especialmente en el sureste donde vivía, el clima es bastante extremo. Los veranos podían ser realmente duros. En algunos momentos la temperatura llegaba a unos 45 o incluso a unos 50 grados y eso en la sombra. La sequedad era intensa. Después de unos 20 minutos ya sentías una deshidratación completa. Por eso las lluvias eran muy poco frecuentes, pero cuando llegaban la infraestructura estaba simplemente no preparada, por lo cual en los últimos años hubo varias inundaciones incluso con víctimas. Otro fenómeno común, sobre todo en el sur, son los vientos con arena que vienen desde África, que hacen casi imposible estar afuera y encima dejan todo cubierto en polvo. En invierno, en cambio, hacía mucho calor, con lo que yo estaba normalmente acostumbrado. En todos los años que viví en España, no recuerdo ver ninguna vez la temperatura bajo cero en las zonas donde yo vivía.
Y la nieve, salvo en regiones muy específicas, prácticamente no existe. Y después de varios años, la verdad que empecé a extrañarla. Si hablo en general, España es un país hermoso, con muchísimas cosas positivas, pero también tiene sus desafíos, especialmente para alguien en nuestra situación. No creo que hagamos una mala decisión al irnos, aunque es un país al que tengo mucho cariño y al que extraño en muchos aspectos. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus preguntas en los comentarios y a las más interesantes voy a tratar de responder en uno de mis siguientes videos. También compártanlo con sus amigos, familiares y con todos que pueden estar interesados en mi contenido. Y bueno, cuiden a vosotros mismos y a otros familiares y nos vemos.